Las arenas del desierto temblaban bajo un cielo sin nubes, el sol ardía como nunca, y el silencio entre las dunas solo era roto por el susurro del viento, hasta que un grito se alzó entre las piedras. «Moisés, Moisés». El joven pastor levantó la vista. Estaba solo. Las ovejas pastaban tranquilas. Sus pies descalzos ardían sobre la roca caliente, pero su alma sentía un frío que venía de otro lugar, como si el tiempo se hubiese detenido. Allí, frente a él, una zarza ardía. Las llamas eran intensas, vivas, pero la planta no se consumía. Moisés dio un paso atrás, pero algo lo empujaba hacia adelante, no con fuerza, sino con propósito. El aire era espeso, el mundo suspendido. «Moisés», dijo la voz otra vez profunda como un trueno contenido. ¿Quién habla?», tartamudeó. «Yo soy el que soy». El fuego se agitó. Una luz dorada brotó del centro de las llamas y envolvió el rostro de Moisés. No era solo fuego, era presencia, era mandato. «Ve a Egipto, libera a mi pueblo, ha llegado la hora del éxodo». El joven cayó de rodillas, su corazón latía como un tambor de guerra. Él, un pastor en el exilio, un hombre que había huido del faraón, sería ahora quien enfrentaría al imperio más poderoso del mundo. Y mientras esas preguntas lo inundaban, el fuego comenzó a caminar. Sí, a caminar. La zarza se movía como si tuviera vida. El fuego formaba figuras, hombres encadenados, látigos, pirámides y una multitud caminando a través del mar. Moisés se puso de pie, hipnotizado, dio un paso y el desierto respondió. El sol se había ocultado tras las montañas y el desierto ardía con un fuego distinto, el fuego del llamado. Moisés, aún con la voz divina resonando en su mente, bajó lentamente del monte. Sus pasos eran pesados, pero su alma, más ligera que nunca. Durante años había vivido como un fugitivo en Madián, oculto de su pasado, del crimen que cometió, de la furia del faraón. Pero ahora regresaría no como un prófugo, sino como mensajero de un Dios vivo. Cuando llegó a su tienda, Séfora, su esposa, lo esperaba. Al ver su rostro, supo que algo había cambiado. «¿Qué viste allá arriba?», preguntó con temor y ternura. «No lo sé si lo soñé o lo viví, pero el fuego habló y no puedo ignorarlo». Junto a ella y sus hijos, Moisés comenzó a preparar el viaje. No había mapas, no había ruta, solo una dirección clara: Egipto. Pero no iría solo. En la oscuridad, una sombra cruzó entre las tiendas. Un anciano de barba blanca y ojos de acero esperaba junto a la ladera. «Ha pasado mucho tiempo, hermano», dijo Aarón, su hermano de sangre, al salir de entre la niebla. Moisés lo miró, sorprendido y conmovido. El pasado se mezclaba con el presente. El reencuentro era una señal. No estaban solos. Dios ya movía sus piezas. Y esa noche, mientras dormían bajo el cielo estrellado, algo más se movía. Desde las profundidades del palacio de Egipto, otro sueño perturbaba el descanso del faraón. Serpientes, sangre, tinieblas. El faraón despertó sudando con una sola palabra brotando de sus labios: «Moisés». El sol aún no había alcanzado su punto más alto cuando Moisés y Aarón cruzaron el gran río Nilo. A lo lejos se alzaba la ciudad de Tebas, capital del imperio egipcio, con sus obeliscos brillando como lanzas de oro y los muros del palacio tan altos como el orgullo de sus reyes. La gente los observaba con recelo. Nadie vestía como ellos, nadie caminaba con tanta decisión, pero el destino no se detiene por miradas. Al llegar a las puertas del faraón, fueron interceptados por soldados. Con una mirada firme, Aarón habló: «Dile a tu rey que Moisés ha vuelto y que el Dios de Israel tiene un mensaje para él». Horas después se encontraron frente al trono. El faraón, joven pero arrogante, los observó con una mezcla de burla y desdén. «¿Moisés, el hijo adoptivo de mi abuelo? ¿El traidor que mató a un egipcio y huyó como una rata?». Moisés no se inmutó. Dio un paso al frente. «No vengo por mí, vengo por mi pueblo. El Señor, Dios de Israel, dice: deja ir a mi pueblo». El silencio fue brutal. Luego el faraón soltó una carcajada que resonó por toda la sala. «¿Tu Dios? ¿El Dios de los esclavos? ¿Acaso el polvo ahora me habla?». Aarón levantó su bastón y lo arrojó al suelo. El bastón se transformó en una serpiente viva que siseó y se alzó en el aire.
Los magos de Egipto hicieron lo mismo. También sus varas se convirtieron en serpientes, pero la serpiente de Aarón las devoró una a una bajo la mirada atónita de los cortesanos. El faraón apretó los puños, su sonrisa desapareció. «Multiplicaré su carga», dijo con frialdad, «que conozcan mi poder, antes de hablarme de dioses». Moisés y Aarón salieron escoltados, pero sabían algo que el faraón aún ignoraba. No era su poder el que lo sostenía, era el silencio de Dios, y ese silencio estaba por romperse. El día se tornó noche prematuramente en Egipto, no por nubes ni eclipses, sino por una sombra que no venía del cielo, sino del corazón del faraón. Tras rechazar el mandato de Dios, la nación comenzó a desmoronarse desde adentro. Moisés y Aarón se presentaron nuevamente ante el faraón, esta vez sin advertencias suaves. «Has endurecido tu corazón», dijo Moisés, «ahora conocerás al Dios que clama por su pueblo». Aarón levantó su bastón y lo sumergió en el río Nilo. Al instante, el agua se tornó sangre, los peces murieron, el hedor se esparció, la gente no pudo beber, y aún así, el faraón no cedió. Entonces vino la segunda plaga, ranas, millones, saliendo del agua, invadiendo templos, camas, cocinas, tronos. Le siguieron los mosquitos, luego las moscas, y luego la peste sobre el ganado. Cada golpe era más fuerte, cada día más caótico, pero el faraón endurecía su corazón como si su alma fuera piedra tallada por los dioses. Entonces vino una plaga que afectó directamente al cuerpo. Llagas, ampollas, dolor insoportable. El clero egipcio se arrastraba pidiendo clemencia, pero el faraón, orgulloso, solo dijo: «No me arrodillaré ante el Dios de los esclavos». Moisés observaba en silencio, no con rabia sino con tristeza. Sabía lo que vendría, porque Dios no solo castiga, también avisa, y su paciencia se estaba acabando. Entonces, una nueva señal descendió del cielo: oscuridad, 3 días sin sol, y en esa oscuridad, el anuncio del golpe final, una última advertencia, una noche que partiría la historia de Egipto en 2. Una calma extraña cubría Egipto. Las calles estaban desiertas, las casas cerradas, hasta los animales parecían silenciarse. Era como si el mundo contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. Moisés caminaba por Gosén, la zona donde vivían los hebreos, dando instrucciones precisas. «Tomad un cordero por familia, sin defecto, sacrificadlo al caer la tarde, y untad su sangre en los marcos de vuestras puertas. No salgan esta noche, porque el ángel del juicio recorrerá Egipto, y donde no haya sangre, dejará muerte». El pueblo obedecía en silencio, con temor y esperanza mezcladas. El olor del sacrificio llenaba el aire. Las madres abrazaban a sus hijos, los ancianos oraban sin levantar la voz. Y entonces, la noche llegó, oscura, densa, sobrenatural. Mientras los hebreos permanecían dentro, comiendo en silencio el pan sin levadura y el cordero asado, una sombra invisible cruzaba los caminos. Una a una, las casas egipcias comenzaron a llenarse de lamentos. Primogénitos caían sin explicación, desde los hijos de los criados hasta el heredero del trono. El grito del faraón rompió la madrugada como un trueno. «¡Moisés!», rugió desesperado desde su palacio. «¡Llévate a tu pueblo! ¡Márchate! Y bendíceme también». Y así, cuando aún la luna no se había ocultado, los hebreos salieron, no como esclavos, sino como un pueblo libre. Miles y miles de hombres, mujeres, niños y ancianos caminaban por las calles, guiados por Moisés y la voz del Dios que los había escuchado. Pero su viaje apenas comenzaba. Desde su trono el faraón, envuelto en lágrimas, no sabía que aún no había dicho su última palabra. La procesión era interminable. Más de 600,000 personas, sin contar mujeres ni niños, avanzaban por el desierto bajo un cielo que ya no parecía el mismo. Las manos que antes cargaban ladrillos, ahora cargaban pertenencias, pan sin levadura, animales y esperanza. Iban liderados por Moisés, pero guiados por algo más grande, una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. El pueblo lo llamaba la presencia. Era más que luz, era dirección, era protección, era la certeza de que no estaban solos. Cantaban, reían, lloraban. Por primera vez en generaciones respiraban aire de libertad. Pero la libertad, como el desierto, era incierta. ¿A dónde nos lleva Dios?, preguntaban algunos. ¿Cómo cruzaremos el desierto sin morir de sed?
decían otros. Moisés no siempre tenía respuestas, pero sabía algo. El mismo Dios que los sacó con mano fuerte no los dejaría solos. Sin embargo, a kilómetros de distancia, una furia dormida despertaba. Desde lo alto de su palacio, el faraón se mordía las uñas. Su heredero, muerto, su orgullo, destruido, y sus esclavos, huyendo hacia el horizonte. ¿Qué he hecho?, gritó golpeando la piedra con su puño. ¿Quién llevará nuestras cargas? ¿Quién servirá a Egipto? Entonces dio la orden que heló el corazón de sus generales. Preparen los carros, alisten los caballos, perseguiremos a los hebreos y los traeremos de vuelta muertos o vivos. Y así los relámpagos de Egipto se pusieron en marcha. Pero en el horizonte, Moisés ya se encontraba ante un nuevo obstáculo, uno gigantesco, uno infranqueable, el mar. El mar se extendía inmenso frente a ellos, infinito, como una muralla azul que cortaba el horizonte. Las olas golpeaban las rocas con furia y el pueblo comenzó a murmurar con miedo. ¿Nos trajo hasta aquí para morir? ¿Dónde está Dios ahora? Moisés, regresemos a Egipto. Allí al menos teníamos pan. Pero Moisés, de pie sobre una roca, no se movía, observaba el mar y escuchaba. Y entonces, en medio del viento, escuchó la voz que ardía como fuego. ¿Por qué clamas a mí? Levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Moisés levantó la vara. El pueblo guardó silencio. La columna de fuego se colocó detrás de ellos y la tierra tembló. Entonces ocurrió lo imposible. El mar se partió. 2 paredes de agua se elevaron a cada lado y en medio, un camino seco. El pueblo miró asombrado. Nadie se movía, hasta que un niño dio el primer paso, y luego su madre. Y luego todo un pueblo comenzó a cruzar entre los muros líquidos que rugían pero no caían. A la distancia se escuchaban los cascos. Los egipcios venían con furia, con lanzas, con carros dorados. El faraón mismo encabezaba la marcha. Sus ojos brillaban de rabia. «Los atraparemos antes de que crucen», rugía entre los gritos de sus hombres. Pero el fuego aún bloqueaba su camino. Y Moisés, al final del sendero acuático, esperaba que el último hebreo pusiera pie en tierra firme. El mar estaba abierto, el pueblo avanzaba, pero el enemigo ya venía detrás. El viento soplaba con fuerza entre los muros de agua. El sendero entre las profundidades parecía sostenerse por voluntad divina, pero no por mucho tiempo. Cada paso que daba el pueblo hebreo sobre la arena seca era un suspiro ganado a la muerte. Moisés se mantenía al final de la fila, su vara aún en alto, esperando que el último del pueblo cruzara. Detrás de él, el rugido de los caballos egipcios rompía la calma del mar dividido. La columna de fuego que los protegía se alzó una última vez y luego desapareció. Y entonces los egipcios irrumpieron en el camino abierto del mar. Carros relucientes, jinetes decididos, espadas desenvainadas. La desesperación llenó el rostro de los hebreos. «¡Nos alcanzarán!», gritaban. «Dios nos ha traído hasta aquí para morir atrapados». Pero Moisés no se movía. Tenía los ojos fijos en el horizonte, en la salida del sendero, y cuando el último niño pisó tierra firme, bajó la vara. El cielo rugió. El mar se sacudió como un león herido. Las paredes de agua colapsaron con una furia inimaginable. El mar tragó al ejército de Egipto. Carros, caballos, soldados. El agua los engulló sin piedad. El faraón extendió su mano desde lo alto de su carro, buscando aire, buscando tierra, pero encontró silencio. El mar volvió a cerrarse, y entonces la playa estalló en gritos, pero esta vez de victoria. Hombres, mujeres, niños, todos se arrodillaron ante Moisés, pero él, con lágrimas en los ojos, solo señaló al cielo. Él es el que abrió el mar, él es el que nos ha salvado. Y entonces, entre los sonidos del viento, una voz femenina comenzó a cantar. Era Miriam, hermana de Moisés. Su canto se convirtió en himno, y su himno en historia. Pero el viaje apenas comenzaba. Del otro lado del mar, los esperaba el desierto. El pueblo avanzó entre piedras, sol y polvo. Los cantos de victoria pronto se apagaron bajo el calor sofocante y la realidad del desierto. No había sombra, no había agua, y pronto no habría fe. ¿Dónde está Moisés?, decían los hombres. ¿Nos sacó para morir de sed?, preguntaban las mujeres. Volvamos a Egipto, susurraban los ancianos. Moisés subía cada colina con la misma carga invisible.
no la del cansancio físico, sino la del liderazgo. Guiar a un pueblo sediento no era fácil. Guiar a un pueblo sin esperanza era imposible. 3 días pasaron sin encontrar agua, y cuando por fin hallaron un pozo, el agua estaba amarga, imposible de beber. El pueblo clamó, gritó, algunos maldijeron, y Moisés en silencio oró. Dios respondió, le mostró un árbol seco. Moisés lo arrojó al agua, y el agua se volvió dulce. El pueblo bebió, se salvó, pero Dios no buscaba solo obediencia, buscaba confianza, y el desierto implacable seguiría probándolos. Poco después el hambre llegó, y el pueblo volvió a murmurar, ¿para esto nos sacó? Al menos en Egipto teníamos pan. Y al amanecer vieron algo extraño sobre la arena. Un manto blanco cubría el suelo. Era fino, suave como escarcha. Lo probaron, y era dulce como la miel. ¿Qué es esto?, se preguntaban. Moisés respondió, maná, es el pan que Dios les envía cada día. Solo recojan lo necesario, mañana habrá más. Pero algunos, incrédulos, guardaron de más, y al día siguiente, los restos estaban podridos, llenos de gusanos. El mensaje era claro, Dios los sostendría, pero no permitiría el miedo disfrazado de previsión. A lo lejos, las columnas de fuego y nubes seguían avanzando. El pueblo las seguía, pero algo más los seguía también, la duda. Después de semanas de travesía, la columna de nubes se detuvo frente a una montaña oscura y majestuosa. Su cima se perdía entre nubes negras. Relámpagos danzaban en silencio. No era un monte cualquiera, era el monte Sinaí. Moisés sintió el llamado, no con palabras, sino con el peso invisible de una invitación divina. Dios quiere hablar contigo, dijo a Aarón, temblando, y con todo el pueblo, añadió Moisés. Pero no todos están listos para escuchar. Entonces Moisés subió solo. Los truenos rugieron, el viento se tornó fuego, el monte entero tembló, y desde la cima una voz habló como el rugido de 1000 océanos. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Moisés cayó rostro en tierra mientras Dios dictaba las 10 palabras, los mandamientos eternos. Abajo el pueblo esperaba, pero el tiempo pasaba. 1 día, 2, 5, 40, y en la espera surgió el miedo. Moisés ha muerto, decían algunos. ¿Y ahora qué? ¿Quién nos guiará? Entonces el error. A instancias de Aarón, presionado por el pueblo, construyeron un becerro de oro, un ídolo, una traición. Celebraron, bailaron, ofrecieron sacrificios, y justo en medio de su fiesta, el monte rugió. Desde la cima, Moisés descendía con las tablas de la ley en las manos. Al ver el ídolo, su rostro se transformó en ira sagrada. Gritó, lanzó las tablas al suelo, y éstas se rompieron. ¿Así pagan al Dios que los salvó? Tronó su voz, la tierra tembló. Algunos cayeron de rodillas, otros huyeron. Ese día, el pueblo entendió que la libertad no basta sin obediencia, y que el Dios que los guió también era fuego consumidor, pero aún no era el final. Las tablas rotas serían reemplazadas, la alianza sería renovada, y el viaje aún no había terminado. Moisés volvió a subir al monte, solo, llevando consigo 2 nuevas tablas de piedra. Durante 40 días y 40 noches no comió, no bebió, solo escuchó. El cielo hablaba, la roca ardía, y el fuego no quemaba, sino que escribía. Dios no solo reescribió la ley, le habló de su corazón, de su carácter. Soy compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, dijo el Señor. Y cuando Moisés descendió, su rostro ya no era el mismo. Brillaba, literalmente. Su piel resplandecía con una luz que el pueblo no podía soportar. Tuvieron que cubrirle el rostro con un velo. No era solo un líder ahora, era un hombre que había estado cara a cara con lo eterno. El pueblo, aún avergonzado por el becerro, miraba a Moisés con reverencia. Él les transmitió las instrucciones para algo nuevo, el tabernáculo, una tienda móvil donde Dios mismo habitaría entre ellos. Se recolectaron ofrendas, oro, lino, maderas finas. Cada tribu entregó lo mejor que tenía. Hombres y mujeres tejieron, tallaron, construyeron, no por obligación sino por gratitud. Cuando el tabernáculo fue erigido, la nube descendió sobre él. La presencia de Dios llenó la tienda, tan intensa que ni Moisés pudo entrar. Dios ya no estaba en un monte lejano, estaba entre ellos, guiándolos. Día tras día la nube se movía, y cuando lo hacía,
Ellos recogían todo y avanzaban. Era un pueblo nómada, un pueblo marcado por promesas, un pueblo aún lejos de su destino, pero ya no eran esclavos. Sin embargo, la tierra prometida no estaba vacía y su entrada aún debía ser conquistada. Después de meses de travesía, el pueblo de Israel acampó frente a los valles fértiles de Canaán. La tierra prometida, por fin, estaba a la vista. Las colinas eran verdes, los ríos caudalosos, todo parecía exactamente como Dios lo había descrito. Entonces, el pueblo pidió una prueba. «Envíanos hombres a espiar la tierra», dijeron. «Queremos saber con qué nos enfrentamos». Moisés, guiado por Dios, eligió 12 espías, uno por cada tribu. Entre ellos, 2 nombres brillarían para siempre: Josué y Caleb. Durante 40 días recorrieron Canaán. Vieron ciudades amuralladas, ejércitos bien armados, pero también tierra abundante y fértil. Trajeron consigo un racimo de uvas tan grande que debía cargarse entre 2 hombres. Pero al regresar, las voces se dividieron. 10 espías hablaban con miedo. «La tierra es poderosa, pero sus habitantes son gigantes. Nos verán como langostas. No podremos». El miedo se propagó como veneno. El pueblo entró en pánico. «¿Por qué nos trajo Dios hasta aquí para matarnos? Nombremos otro líder y volvamos a Egipto». Pero entonces Josué y Caleb se alzaron. «No teman», gritó Caleb. «La tierra es buena. Dios está con nosotros, los venceremos». El pueblo, enceguecido por el miedo, tomó piedras para matarlos, y fue entonces cuando la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo, cubriendo todo con luz. La voz de Dios tronó como jamás antes. «¿Hasta cuándo me despreciarán? ¿Hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todo lo que han visto?» Y el juicio cayó. El pueblo había visto el mar abrirse, el cielo enviar pan, el monte hablar. Y aún así, dudaron. Dios no los destruyó, pero sí les cerró la entrada. «Ninguno de los que me ha despreciado verá la tierra prometida», dijo el Señor. 40 años vagarán por el desierto, uno por cada día que los espías recorrieron Canaán. 40 años para que una generación entera muriera sin pisar la promesa. Solo 2 serían excepciones, Josué y Caleb. Ellos habían creído, y ellos serían los únicos mayores de 20 años que cruzarían el Jordán. El pueblo lloró, suplicó, se arrepintió. «¡Iremos ahora!», gritaron algunos al día siguiente. «Tomaremos la tierra por nuestra cuenta». Pero Moisés les advirtió: «No subáis, el Señor no va con ustedes». Aún así, algunos lo intentaron y fueron derrotados sin misericordia. El desierto se convirtió en su hogar. Año tras año vagaban sin rumbo fijo. Cada tumba que cavaban era un recordatorio del precio de la incredulidad. Pero aún en medio del juicio, Dios nunca los abandonó. El maná caía cada mañana, la nube los guiaba, el agua brotaba de la roca, y cada niño que nacía en el desierto crecía oyendo la historia, no una historia de fracaso sino de redención, porque esa generación, nacida en la arena, sería la que heredaría el sueño. Y en lo alto de una montaña, Moisés ya podía ver el fin de su jornada. Moisés tenía 120 años. Su cabello era blanco como la sal del desierto, pero sus ojos aún brillaban con fuego. Dios lo llamó a subir al monte Nebo, frente al río Jordán. Desde allí la vista era clara. Las tierras verdes de Canaán se extendían hasta donde la mirada alcanzaba. Montañas, valles, ciudades fortificadas, palmeras, ríos, la tierra prometida. Y entonces Dios habló, no con ira, sino con ternura. «Esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob. Te la muestro, pero no cruzarás». Moisés no respondió con queja, solo cerró los ojos y sonrió. Había liberado al pueblo, lo había guiado, había intercedido por ellos más veces de las que podía contar, y aunque no entraría, sabía que el plan no terminaba con él. Llamó a Josué, su siervo fiel, y delante de todo el pueblo le impuso las manos. «Sé valiente», le dijo. «Dios estará contigo como estuvo conmigo». El pueblo lloraba. Miriam había muerto, Aarón también, y ahora Moisés los dejaba. El monte se cubrió de una nube, y en la cima Moisés se recostó sobre una piedra, mirando la promesa con paz en el corazón. Así murió el libertador de Israel, enterrado por Dios mismo, y nadie supo jamás dónde. Pero mientras el viento susurraba su nombre, el pueblo recogía sus tiendas,
porque del otro lado del Jordán comenzaba una nueva historia. El Jordán fluía con fuerza dividiendo el desierto de la promesa, pero el miedo no podía detenerlos esta vez. Dios habló a Josué: «Hoy comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel. Haz que los sacerdotes lleven el arca del pacto y entren en el río. Cuando sus pies toquen el agua, las aguas se detendrán». Y así fue. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron el río, el agua se detuvo río arriba, como un muro invisible. Israel cruzó el Jordán en seco, como lo había hecho una generación atrás en el Mar Rojo. Pero esta vez no eran esclavos huyendo, eran herederos avanzando. Del otro lado, Josué levantó 12 piedras como memorial, una por cada tribu, una por cada paso de fe. El pueblo acampó en Gilgal. Allí celebraron la Pascua, comieron del fruto de la tierra, y al día siguiente el maná cesó, porque la promesa ya no estaba lejos. Ahora la pisaban. El desierto había terminado. Había sido un viaje de fuego, agua, traición, esperanza y gloria, de hombres rotos que fueron testigos del poder de un Dios que no olvida, un Dios que cumple. Y así comenzó la conquista. Pero esa ya es otra historia, porque el Éxodo no fue solo una salida, fue el nacimiento de un pueblo, una historia escrita en arena, pero forjada en eternidad.